Este es un programa grabado el día viernes, pero necesariamente el tema fundamental de la agenda latinoamericana y que tiene en tensión no solo a Brasil, sino a toda la región, tiene que ver con el expresidente Lula da Silva, quien, pese a encabezar los sondeos para las próximas elecciones, ha quedado fuera de juego, en principio, del juego electoral precisamente, y ha quedado a disposición de la justicia. Vemos algunas declaraciones, compartimos algunas declaraciones y lo analizamos en el piso. Há que se dar ênfase ao princípio da igualdade, porque não seria possível, como Vossa Excelência expõe, um quadro em que teria pessoas que têm a mais absoluta condição de se valer de todos os recursos e uma outra que não tem condições e que, por isso mesmo, não pode se valer e ter garantida a mesma situação. Ninguém desconhece, senhora presidente, que a presunção de inocência representa uma notável conquista histórica dos cidadãos. A decisão do Supremo ontem foi uma boa decisão, mostrando que a justiça ainda prevalece com um grande poder forte e também diminuindo um pouco a impunidade que existe nesse país. Eu acredito ainda na justiça brasileira. Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque ele é um presidente, né? Ele foi um presidente, é uma pessoa muito carismática, né? Aqui no Brasil ele tem muita influência. Eu tenho minha dúvida se ele vai ser preso ou não, né? Mas é só ele que roubou. Eu acho que tem vários outros políticos também que precisavam fazer isso também, não só com ele, entendeu? O Brasil precisa de uma limpeza, uma renovação. Estamos do lado do Lula hoje, protestando na rua e lutando pela democracia. A prisão é uma violência completa, porque é a prisão de um homem inocente do qual foi retirado um direito elementar que está previsto na nossa Constituição, que é a presunção de inocência e de ele estar em liberdade fazendo sua defesa até a última instância. Isso é uma violência. O presidente Lula continua nosso candidato, primeiro porque é inocente. E, portanto, se é inocente, ele tem direito a se candidatar e não tenho dúvida, se candidato for, tem tudo para se eleger o próximo presidente do Brasil, é o que indicam as pesquisas. Le dijimos recién que este programa está grabado y le dijimos también que íbamos a analizar el tema de Brasil, que es el tema más inquietante y definitivamente el más importante en la agenda latinoamericana. Y está con nosotros Silvia Colombo, periodista y corresponsal de Folia de Sao Paulo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la en un invitación. momento así. Silvia, ¿hay como alguna confusión en relación a lo que tiene que ver precisamente con las elecciones de octubre? Porque se supone que con la última decisión de la justicia, Lula ya estaría técnicamente fuera de juego. ¿Todavía puede ser candidato? Cuando alguien está imputado en segunda instancia, no puede ser candidato por la ley de ficha limpia de Lula. Del propio PT, del propio Lula. Pero todavía él baraja algunas posibilidades, ¿no? Lo que va a pasar ahora es que su defensa va a hacer una apelación a la Suprema Corte, a esta misma Suprema Corte, no pidiendo un habeas corpus, pero sí cuestionando la condena. Y eso se puede alargar por algunos meses. Hasta entonces, el PT puede hacer dos cosas: o inscribirlo directamente en agosto, que es la fecha máxima para inscribir un candidato, y ahí entonces el Tribunal Superior Electoral, que es otro tribunal, va a evaluar si su candidatura se puede hacer o no de acuerdo a la ficha limpia. Muy probablemente, si sigue así su situación jurídica, va a decir que no. La otra cosa que el PT puede hacer es inscribir otro candidato hasta el 15 de agosto y hasta 17 o 19 de septiembre, si no me equivoco, ahí podría la fecha límite para cambiar de candidato y poner a Lula así, tipo a un mes de las elecciones como candidato, esperando que el Supremo Tribunal Federal vote nuevamente por su apelación a la condena. Por la cuestión de fondo. El tema es que además va a haber un cambio sustantivo en la composición del tribunal en septiembre, porque abandona la actual presidencia y viene, en principio estaría llegando alguien más a favor de Lula, ¿es así? Sí, es así, es así. Sí, todo va a depender de cómo vota este Supremo, ¿no? Ayer incluso un colega hacía un chiste, ¿no? Que en año de Mundial de Fútbol
solíamos saber de memoria los 11 jugadores de la selección y ahora lo que sabemos son los 11 nombres del Miembros Supremo del Tribunal. Sí. Ayer, en estos días, ayer justamente leía un texto de Pablo Stefanoni que mencionaba algo muy interesante en relación a que uno históricamente pensó que la lucha contra la corrupción implicaba necesariamente fortalecimiento democrático. Sin embargo, daría la sensación de que en Brasil, por determinadas cuestiones que uno ve, porque se privilegian algunas figuras en detrimento de otras, porque se deja fuera de juego a quien de pronto entraña mayor riesgo político y demás, no va necesariamente de la mano la lucha contra la corrupción del fortalecimiento democrático, si bien esta lucha contra la corrupción no solo enfiló contra el PT, sino que de hecho hay empresarios y otros políticos también involucrados. ¿Cómo ves eso? Pero yo creo que el hecho de que todos esos casos de corrupción que se vienen desvelando desde que empezó el Lava Jato, desde que empezó el propio Mensalão, tienen que ver con un fortalecimiento de las instituciones democráticas en Brasil, ¿no? La independencia del judiciario, aunque todavía se politice mucho las cuestiones de justicia, es un judiciario más independiente, el Congreso más independiente, y todo eso facilitó que esos juicios pasaran, ¿no? Más o menos como si el PT estuviera tragando su propia medicina, ¿no? Porque fue bajo los gobiernos de Cardoso y de Lula que se independizaron esas instituciones, y eso es la democracia, ¿no? El hecho es que el problema es que eso desveló cómo funcionaba la democracia hasta entonces, y era una democracia basada en tarifas. Sí, en sobres entregados por bajo de la mesa y el famoso toma lá da cá, como decimos en portugués, ¿no? Cambio de favores. Exacto. Exacto. José. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. El hecho de que el jefe del ejército haya en unos tuits un tanto crípticos, pero que terminaban siendo bastante claros en cuanto a su intención, haya algo así como amenazado o insinuado que los militares tenían una posición respecto del fallo de la Corte Suprema antes de que el fallo se produjera, ¿qué influencia crees que tuvo? ¿Y qué dice esto acerca de la calidad de la democracia en Brasil? Mira, fue un tuit muy polémico, causó mucho revuelo antes de empezar justamente el juicio, y él mismo después lo amenizó, dijo que no era exactamente así, pero fue algo bastante impropio para alguien de su puesto decir algo así, ¿no? Y hablar de impunidad y que el ejército no va a dejar que se cometan ese tipo de crimen, como si ellos cuando estaban en el poder durante la dictadura no quedaran impunes de los crímenes. Sí, no como si les correspondiera juzgar a los... O sea, su declaración fue completamente inapropiada en un momento inapropiado, y así fue visto por todos, ¿no? Y tanto que él mismo después bajó un poco el ¿Y tono. vos pensás que pudo haber influido en el fallo del tribunal? No creo, porque la reacción en contra fue muy fuerte de ambos lados del espectro político, no creo. Silvia, recién nos hablabas de la fortaleza de las instituciones en Brasil. Es un proceso en el cual uno se pregunta qué pasa con la representación política y qué pasa con los partidos en sí como representación política. ¿Cómo dentro de ese marco, de esa situación, cómo se imagina unas elecciones sin Lula? No por lo que significa Lula, sino porque lo que representa en la intención de voto, ¿no? Sí. Y tanta distancia que hay con el resto, inclusive las dificultades que tendría el PT para elegir otro candidato, ¿no? Sí. Bueno, si sale Lula de las elecciones, de hecho, vamos a entrar en las elecciones más imprevisibles que Brasil ya tuvo, ¿no? Primero porque queda un hueco muy grande de los 36% de electores que ya habían manifestado que votarían en él. ¿Y qué pasa con el PT? Porque el PT ahora también hay una división. Hay gente que ya hace un tiempo piensa que Lula ya no debería más presentarse por los cargos que tenía en contra suyo y porque ya fue presidente 2 veces. Y este sector del PT está ahora más movilizado a que se presenten nuevos nombres, ¿no? Entonces el PT está pasando por un proceso de rediseño interno, ¿no? Y se barajan 2 nombres posibles ahí para presentar, que sería Fernando Haddad, el exalcalde de São Paulo, y Jacques Wagner, ex gobernador de Bahía.
Los dos son bastante populares en sus áreas, pero no tienen un alcance nacional y no tienen la popularidad de Lula. Entonces tenían una tarea mucho más difícil hasta de llegar a una segunda vuelta, ¿no? Después está Jair Bolsonaro, que sería el segundo colocado, pero él se presenta como un anti-Lula, como el anticorrupción. O sea que los analistas piensan que si sale Lula, él también se desinfla. Su candidatura también pierde un poco el sentido. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no, es que también agarre esa bandera y despunte, ¿no? Pero yo creo, hay opinión personal, que tienden a reforzarse las opciones de centro-izquierda y centro-derecha más tradicionales. Al fin tendríamos unas elecciones más previsibles, hasta con candidatos ya conocidos como Ciro Gómez, Marina Silva, Geraldo Alckmin, que ya estaban ahí en el juego y que serían apuestas entre la centro-derecha y la centro-izquierda, ¿no? Sin extremismos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Me gustaría abordar un poco este desfasaje que hay entre crisis institucional y economía en política. O sea, política por un lado, economía por el otro, política económica en el medio. Y entonces, en ese sentido, ¿se siente alguna mejora de los números que está teniendo lugar en Brasil? Sobre todo a niveles macro, ¿la gente lo siente? ¿Lo ve por un lado y por el otro? ¿Por qué también tanta diferencia, no? Sí, hay una mejora económica, pero muy, muy sutil. Todavía tenemos un montón de desempleados. Los desempleados son lo que más uno ve, porque en las grandes ciudades uno ve en las calles gente pidiendo plata. En algunos estados como Río de Janeiro la cosa salió de control, la violencia, todo eso tiene que ver con el colapso económico, la larga recesión. Pero empezamos a salir de eso. Entre el empresariado hay un optimismo de que esa mejora va a seguir, ¿no? Tenemos que ver que salimos de una situación que habíamos disminuido 4% para una de crecer 1%. Es poco, pero es un crecimiento, ¿no? Ahora queda una duda en el aire, porque el que fue responsable por esta sutil recuperación, que fue Enrique Meirelles, salió del ministerio porque quiere candidatarse a presidente. ¿La gente lo siente en la calle eso? La gente siente que disminuyó la tensión un poco y que la inflación está controlada, ¿no? La inflación nunca salió mucho de control. La inflación incluso es más baja que la de Argentina. O sea que eso está más o menos bajo control. Lo que sí más se siente es la falta de empleo y los cortes, los ajustes, el sistema de salud y educación que tiene menos presupuesto. Eso sí la gente todavía siente, y es un problema. Una impresión es que la política se judicializó y que la justicia se politizó durante todo el proceso Lavallato, y que podría ser hoy la oportunidad de Joaquín Barbosa, quien fue presidente de la Corte Suprema y que se acaba de afiliar a un partido y podría ser candidato. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, Joaquín Barbosa es... si uno mira sus números de intención de voto, es muy bajo todavía, ¿no? Tendría 5%, pero tiene en su favor varias cosas, ¿no? Entre ellas, él fue el primer juez de la Corte Suprema que enfrentó un gran caso de corrupción, que fue el Mensalão, y lo hizo con mucha integridad y no se politizó este juicio, ¿no? Aparte tiene una historia de vida de mucho sacrificio, es negro, o sea, representa una franja de la población que casi no está en el Congreso. 54%. Sí, que casi no está representada en el Congreso, o sea que tiene esas cualidades. En su contra, no es muy conocido nacionalmente, ¿no? Claro. Las personas que asisten los juicios o que están... prendidas en la tele para ver lo que pasa en el Supremo, no es la mayoría del país, ¿no? Entonces, tendría que hacer una campaña muy, muy fuerte, ¿no? Silvia, hay gente bastante cercana al expresidente Lula y al pensamiento del PT en general, no solo en Brasil, sino también en toda Latinoamérica, que habla de venganza social, que está señalando algo así como que en Brasil también las últimas decisiones que se han tomado tienen que ver con una suerte de venganza social de esa
otra parte. Ahí también habría una grieta, en Brasil también habría una grieta. ¿Cómo lo ves? Sí, hay grieta en Brasil, no es un producto únicamente argentino. Si uno mira por lo que está siendo hecho bajo la ley, todo es constitucional, todo es legal. Pero obviamente hay una prisa, un apuro de hacer con que sean punidos antes de los otros. Sí. Y ahí sí se ve la politización de la justicia y todo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un ex gobernador de São Paulo, Paulo Maluf, que era reconocidamente corrupto, fue imputado varias veces, siempre zafaba de todas las... tardó 30 años en ir a la cárcel y fue recién... Y Lula fue, en, 6 meses ya está casi tras las rejas. O sea, coincidís que ese apuro tiene que ver con el 35-36% de intención de voto, que si no, tal vez no hubiera... Yo creo que sí. Yo creo que por tras de eso y de algunas reacciones de la gente, uno ve que había mucha gente molesta en esos 13 años en que el PT estuvo en el poder, ¿no? Te hago la última pregunta, porque también por estos días se sabe que Dilma Rousseff va a presentarse como candidata al Senado por Minas y es como si estuvieran reestructurándose desde el PT, empezando de nuevo a tratar de ganar pequeños espacios ante la alternativa de perder, digamos, de no poder llegar a ganar la presidencia. ¿Pensás que el PT tiene todavía posibilidades de regenerarse? Sí, ahí pasa con el PT un poco lo que pasa con el peronismo, ¿no? Tenemos a Lula ahí que, no sé, yo tengo dudas si él no estuviera con esos problemas, si aparte de tener 36% en la primera vuelta, sí ganaría la segunda vuelta. Entonces él tiene esa cosa de que está un poco bloqueando la aparición, el surgimiento de una nueva generación, de nuevos cuadros del PT, y no tiene lo suficiente quizá para ganar, ¿no? Entonces, sí, el PT tiene que hacer eso, y hay, como había dicho antes, hay una división en el PT. Hay gente que piensa que los nuevos líderes tienen que surgir, como este nuevo alcalde, el exalcalde de São Paulo y otros nombres que están ahí, pero que quedan bloqueados porque el PT es Lula. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Seguramente vamos a seguir con el tema Brasil. Les dijimos que este era un programa grabado. Nos vamos al primer corte. En instantes, crece la tensión en Gaza. Palestinos de todas las edades participan de manifestaciones masivas en la frontera con los territorios ocupados para conmemorar la Nakba, el aniversario del éxodo de 1948, y son reprimidos por el ejército israelí con una veintena de muertos y cientos de heridos. Y además, nuevo presidente en Costa Rica. Contra todos los pronósticos, el candidato oficialista Alvarado Quesada triunfó en las elecciones. Una de sus promesas fue unir a la República, pero la campaña dejó expuesta una profunda grieta difícil de superar. Los detalles se los contamos en instantes, luego de la pausa, en esta edición de Televisión Pública Argentina Noticias Internacional, con Inde Pomeráñez y equipo hasta las 14 para todo el país. Ya volvemos.